Ya es definitivo, no habrá estado de sitio en la macrozona sur, autocalificada por algunos como Hualmapu, Araucanía y Biobío, según lo dejó en claro ayer domingo la señora ministra del Interior, doña Carolina Toá, quien dijo lo siguiente. Ayer mismo, refiriéndose al sábado, aprovechando que nos encontrábamos todos en la zona, hicimos una reunión con los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. También estaba Carabineros y uno por uno, uno por uno, les preguntamos qué opinaban acerca de esta herramienta. Y agregó la señora ministra, todo el mundo tiene la misma opinión, que no es una herramienta que nos va a aportar instrumentos útiles para esto. Esto me imagino que es la lucha contra el terrorismo en la macrozona sur. Lo que no tiene nada de nuevo, la resistencia, la reticencia de estas autoridades a aplicar medidas de seguridad en esa zona. En el 2016, don Gabriel Boric, hoy presidente de la República, se hizo un orgullo de relatar que había visitado Gualmapu, territorio liberado. ¿Territorio liberado de qué? ¿De la opresión? ¿Del cambio climático? No, territorio liberado del Estado. Un territorio que no pertenece a nadie. Un territorio que ni siquiera pertenece a sí mismo, porque si no, buscaría ser un Estado. Pero es la excepción. Los derechos de las comunidades y todo lo que se quiso plasmar por este mismo sector que hoy gobierna en el proyecto constitucional presentado a la opinión pública en el año 2022 y rechazado por una inmensa, enorme mayoría. Los estados de excepción. En los últimos 2 años, este gobierno ha renovado 45 veces el estado de excepción en la Araucanía y 2 veces en la región del Biobío. Pero antes, el diputado Boric estaba en contra de renovar los estados de emergencia. Se los llama estados de excepción, pero yo creo que corresponde aquí utilizar los términos que se deben. Son 4 los estados de excepción. Y a lo que a nosotros nos importa es el estado de emergencia, que es el que actualmente rige en la Araucanía, y es una medida restrictiva, como todos los estados de excepción, es una medida constitucional restrictiva de garantías constitucionales, debido a motivos incontrolables de fuerza mayor o que ponen en seguridad, en peligro la seguridad y la subsistencia, la supervivencia del Estado de la Nación. El estado de emergencia, artículo 42 de la Constitución, nadie me venga a decir que no sabe lo que es una Constitución después de que hemos pasado 3 años discutiendo sobre eso, por favor, dice que el estado de emergencia, en caso de grave alteración en el orden público o de grave daño para la seguridad de la nación, lo decretará el presidente de la República por 15 días. Y si quiere prorrogarlo, ahí debe pedir la autorización del Congreso. Y después de la sexta prórroga, puede pedir prórrogas por 30 días cada una, que también debe solicitar la autorización al Congreso. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que se recorta? ¿En qué se nos restringe en un estado de emergencia? Se nombra un jefe nacional, el jefe de defensa nacional para la zona declarada en estado de emergencia, que a quien le toca, leo, asumir el mando de las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad pública que se encuentran en la zona. Dictar normas tendientes a evitar la divulgación de antecedentes de carácter militar. Autorizar la celebración de reuniones en lugares de uso público, no privados, las que no están prohibidas. Controlar la entrada y salida de la zona declarada en estado de emergencia y controlar el tránsito en ella. Control, no impedir, control. Subrayo.
dictar medidas para la protección de obras de arte y de los servicios de utilidad pública, centros mineros, industriales y otros, y demás medidas que señala la ley. Ese es el estado de emergencia, eso es lo que rige hoy. Con estas herramientas el Estado chileno pretende combatir el terrorismo. Yo estoy pensando más bien en términos de guerrilla, pero bueno, eso es sumamente discutible. Por ahora, pasemos al estado de sitio, que es lo que se está solicitando por una parte importante de la ciudadanía, de nuestros compatriotas que viven en la zona afectada y de sectores políticos. El estado de sitio, artículo 40 de la Constitución, nuevamente, mis amigos, aficionados, amigas también, aficionados todos al derecho constitucional, a contar de los últimos 3 años. El estado de sitio procede en caso de guerra interna, paréntesis, le hace una guerra civil, o grave conmoción interior, que es lo que está pasando en Gualmapu, en la macrozona sur. El presidente de la República, al presidente le incumbe declarar el estado de sitio. Es su facultad propia, suya y de nadie más. Pero lo tiene que hacer con el acuerdo del Congreso Nacional. ¿Y cuáles son las facultades del estado de sitio adicionales a las del estado de emergencia? Son dos básicas. Restringir la libertad de locomoción. Ya no significa controlar, es decir, detener un vehículo, pedir los papeles, revisar. No, significa prohibir la circulación de vehículos motorizados por determinadas zonas, áreas, caminos, calles. Me parece una forma razonable de tratar de controlar este fenómeno terrorista en una zona territorialmente muy extensa, de carácter rural, donde no sirve para nada estar parando los autos para pedirle el padrón, la revisión técnica y todas esas cosas con las cuales nos joden a nosotros y a nadie más. Y la otra cosa que puede hacer el jefe de la Defensa Nacional en la zona del Canadá en estado de sitio es suspender o restringir el derecho de reunión. También es importante, porque imaginemos que se convoca una marcha, que sería una manifestación, algo de los comuneros, con vistas a planear o de ahí a hacer un acto terrorista. Ahí está la facultad de suspender o prohibir. Estas no están en el estado de emergencia. Pero independientemente, usted es dueña de pensar, no, es una exageración o realmente esto hay que aplicarlo. Problema de cada cual, de los expertos, etcétera. Pero lo que no puede ser es que se descarte el estado de sitio en una simple reunión que haya tenido lugar en una muy digna comisaría rural de Gualmapu. Eso es inaceptable. No le corresponde para nada a la señora ministra del Interior, doña Carolina Toá, conversar de uno por uno con los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el general director de Carabineros y preguntarles uno por uno, según ella misma nos dijo, cuál es su opinión. Oiga, general, ¿usted cree importante el estado de sitio? Mi almirante, usted en verdad, bueno, sus barcos están más lejos, ¿no? Pero ¿usted cree en verdad que es útil el estado de sitio? Eso es presentable, porque para los casos en que el presidente no decide decretar el estado de sitio y pedirle la autorización al Congreso Nacional, tiene otra herramienta, que es el COSENA, el Consejo de Seguridad Nacional. ¿Usted se ha fijado que cada cierto tiempo, cuando sucede un gran desastre, las fuerzas vivas de la nación, como se decía antes, piden la reunión del COSENA? ¿Para qué la piden la reunión del COSENA? Muy simple. El COSENA está constituido por las principales autoridades del país. Lo componen de arriba hacia abajo el presidente de la República,
normal. El presidente del Senado. La presidenta de la Cámara de Diputados, hoy doña Carol Cariola, que se hizo presente en la visita presidencial del día sábado en Temucuicuy, en la región del Biobío, acompañada del presidente del Partido Comunista, don Lautaro Carmona, que yo realmente no entiendo qué hacía ahí. O más bien sí lo entiendo, pero bueno, ustedes me entienden. También lo integran por derecho propio el presidente de la Corte Suprema y obviamente los comandantes del Ejército, la Armada, la Aviación y el almirante comandante de la Marina. Puede además el presidente invitar a ministros. Y el acuerdo de estado de sitio, en cualquier sentido, se toma ahí oficialmente, sin pasar por el Congreso. Hay que publicarlo. Pero es el COSENA el que tiene esta facultad. Entonces, yo simplemente me declaro en estado de perplejidad absoluta cuando veo que, en términos comparativos, una simple ministro del Interior se arroga la decisión de decidir si es o no necesario el estado de sitio, porque conversó en un rincón de la habitación con cada uno de los comandantes en jefe y el general director de Carabineros. Eso no sirve, eso no vale, eso no es el Estado de Derecho. Pienso que materias de seguridad, cuando son tratadas así, es porque quien las trata así realmente no tiene ningún interés en que se resuelva.